presenta rezago educativo. O sea, puro cuento, pues, que la minería le deje algo a los mexicanos. Y nos vamos a enlazar con Beatriz Olivera, quien es pues una de las investigadoras que desarrolló este ambicioso proyecto que, como le decíamos, se llama Actividades Extractivas en México. Es el anuario 2018. Nos da gusto recibirla aquí en Los Periodistas. Bienvenida, Beatriz Olivera. Hola, ¿qué tal? Alejandro, Álvaro, buenas tardes, un saludo a su auditorio. Muchísimas gracias, Beatriz Olivera, investigadora de Fundar. Bienvenida a Los Periodistas otra vez. Gracias. Mire, bueno, todo lo que estoy viendo, los datos que ustedes arrojan en el análisis es verdaderamente demoledor. A ver, otro de los datos que ustedes dan a conocer el día de hoy. En los centros productores de oro, le hablábamos hace un momento de La Plata, en Caborca, Mazapali, Ocampo, la pobreza que tienen ahí, o sea, esas comunidades que de donde se saca el oro, la pobreza ahí es del 50% de los habitantes. El ingreso del 55% está por debajo de la línea de bienestar. Un 29% carece de servicios básicos. O sea, llegan y se llevan básicamente todo y no le dejan nada a las comunidades. Eso es lo que yo entiendo del informe, Beatriz. Sí, así es. Justo lo que nosotros quisimos hacer al generar estas cifras, pues es contrastar estos discursos de desarrollo, de bienestar que llegan las empresas y gobiernos a venderle a las comunidades. Normalmente lo que hacen las grandes empresas mineras y, como decía hace un momento, los gobiernos también, tanto a nivel local como a nivel estatal e incluso federal, pues es señalar que una vez que se realice la actividad extractiva, es decir, que se retire el oro y la plata y que se extraiga y que se lleve a cabo toda la actividad minera, pues que se va a detonar una gran cantidad de empleos en las comunidades, que va a llegar el bienestar, que todo el mundo va a vivir mejor, y lo que encontramos pues es absolutamente lo contrario. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, que en estas partes, en estos municipios que ustedes señalan, la actividad minera no se realiza desde hace 2 años. Son actividades, son municipios que han desarrollado estas actividades desde hace décadas, incluso algunos desde la época de la colonia, sí, como en el caso de Zacatecas, en claro, Mazapil, ¿no? Fresnillo. Y entonces en todo este periodo de tiempo la actividad minera no ha podido ser ese motor de desarrollo local, ¿no? Nosotros creemos que con esta información que estamos arrojando, además de algunos otros datos que encontramos también, como el tema del empleo, por ejemplo, documentamos que menos del 1% del empleo asegurado en el país, es decir, empleo que cuenta con seguridad social, proviene de las actividades extractivas, ¿no? Entonces, pues que no nos engañen con estos discursos de desarrollo y con estas falsas promesas estas grandes empresas. Para nosotros es muy importante señalar que efectivamente esto es un mito y por ello esta categoría que tiene la minería como de utilidad pública y de carácter preferente que le otorga incluso la ley, pues tiene que ser derogada, ¿no? Nosotros justo cuestionamos ¿para quién es útil la minería? Porque no es de utilidad pública, lo están demostrando las cifras, no deja en mejores condiciones de vida a las comunidades, no hay verdaderas fuentes de empleo que también permitan a la gente poder tener una vida mejor. Contrario a ello, pues hay contaminación, hay una gran devastación ambiental, sobre todo cuando se hace minería a cielo abierto. Claro. Entonces, pues no vemos dónde está la utilidad pública, ¿no? Estamos hablando con Beatriz Olivera, ella es investigadora de Fundar, que nos entrega esta investigación sobre el mito de la minería que genera progreso a las comunidades. ¿De dónde son y a quién pertenecen las empresas que extraen muchas veces a cielo abierto, que devastan grandes territorios de algunos estados, por ejemplo en el caso de Zacatecas, y que pues no dejan
ninguna utilidad desde el punto de vista del desarrollo social, Beatriz? Pues tenemos empresas de diferentes partes del mundo, principalmente canadienses, ¿no? Como es bien sabido, Canadá es uno de los principales una de los principales accionistas en estos temas mineros. También hay empresas estadounidenses y también hay empresas mexicanas. Aquí en realidad lo que nosotros concluimos es que el extractivismo no tiene nacionalidad. Lo que encontramos es que independientemente del país, de origen que esté encargado de la minería, los abusos y las violaciones que se cometen pues son por igual, ¿no? Se ha cuestionado muchísimo a la minería canadiense, sobre todo porque los estándares que aplican, y también a la minería norteamericana, porque los estándares que aplican en sus países, estándares ambientales, pues no son los mismos que se aplican en México, ¿no? O sea, las técnicas, inclusive hay partes de estados en Estados Unidos, en Norteamérica, en donde la minería a cielo abierto, que ocupa la lixiviación con cianuro, que es un proceso para extraer oro, está prohibida. Curiosamente aquí en México, pues estas mismas empresas hacen lo que le venga la gana. Exactamente. Es básicamente porque los dejan, porque también, por ejemplo, Grupo México, pues usted lo puede recordar, tú lo puedes recordar también, Beatriz, por uno de los últimos incidentes, el mayor incidente de contaminación de los últimos años, que es lo de Río Sonora. Grupo México viene contaminando México y es de Germán Larrea, un mexicano. O sea, pero en Perú, apenas el 11 de agosto pasado, los campesinos que estaban en lucha contra Germán Larrea y contra Grupo México por el proyecto Tía María, que terminaron ganándoles, parando a Grupo México, y Perú, el gobierno peruano se vio en la necesidad pues de cancelarles el proyecto. Es decir, también depende qué tan dejados son los pueblos, porque también en España a Grupo México le han paralizado varios proyectos, pero los canadienses que no hacen ese cochinero en su casa vienen y lo hacen aquí con toda libertad. ¿Por qué? Pues porque tenemos este tipo de gobiernos. Claro, y también tenemos un marco regulatorio que se los permite, ¿no? La ley minera en su artículo 6 otorga el carácter de utilidad pública y por tanto de preferencia a la minería. Esto significa que la actividad minera es preponderante, va a tener mayor jerarquía que cualquier otra actividad que se realice sobre un territorio, exceptuando la extracción de hidrocarburos y la generación eléctrica. ¿De cuándo es esa ley, Beatriz? Es del 92. Es durante Salinismo. Salinas, sí, Carlos Salinas. Sí, y posteriormente se hizo una modificación en el 2014. Peña Nieto. Fueron pensadas, estas leyes fueron pensadas para favorecer a la industria, para otorgarle poderes, inclusive que entran en total violación con los derechos humanos, ¿no? Y la minería, en este caso, pues es una actividad que mata prácticamente cualquier otra actividad, ¿no? Y miren, por ejemplo, el caso de Wirikuta, ¿no? Sí. Este cerro sagrado ceremonial, claro, que existe en San Luis Potosí. La ley, en estricto sentido, le otorgaría el beneficio, le otorgaría la razón a las empresas mineras de efectuar allí cualquier actividad, dado que están encima de un centro ceremonial y en este caso ellos tienen carácter de preferente, ¿no? Sin embargo, por supuesto, está todo el marco regulatorio que tiene que ver con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que permite hacer una defensa del territorio. Pero en estricto sentido, a la ley minera le otorga a esta actividad una preponderancia que, repito, es violatoria de derechos en buena medida. Qué barbaridad. Lo importante es que se acredita, ojalá que se pudiera transformar esta realidad atroz, este mito, gran mito, de que la minería en el país genera desarrollo. Ni empleos ni desarrollo a las comunidades donde llega la actividad minera. Beatriz Olivera.
Así es, esperamos que esta información sirva para quien está tomando las decisiones ahora en el actual gobierno, y también esperamos pues que este carácter de preferencia que tiene, que otorga la ley minera, particularmente en su artículo 6º, pues sea derogado. Ahí está también el llamado para nuestros legisladores, legisladoras en este próximo periodo de sesiones, y ahora que se está armando la agenda legislativa, pues creemos que este es un muy buen punto de discusión y ojalá nos estén escuchando y esto sirva para que se coloque en dicha agenda. Muchísimas gracias, Beatriz Olivera, una de los investigadora de Fundar y uno de los que formó parte de este trabajo tan amplio que han hecho sobre la minería. Gracias por estar en Los Periodistas. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente dijo en julio pasado